famoso escritor mexicano que no necesita de presentación alguna, pues es más que reconocido nacional e internacionalmente. Solo quiero mencionar que esta sede de la UNAM en Seattle es muy afortunada de contar con la permanente colaboración de Sheridan. Esto gracias a la generosidad y a la solidaridad del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ratificada por el Honorable Consejo Técnico de Humanidades, misma que esperamos se pueda prolongar por mucho tiempo más. Aquí en Seattle ya está la huella de Guillermo Sheridan, como en su día se imprimió en la Universidad de East Anglia, en la Universidad de París, más recientemente en la Universidad de Texas en Austin y también en México en la Universidad Iberoamericana, en el Colegio de México, en la Facultad de Filosofía y Letras y desde luego en el Centro de Estudios Literarios de nuestra universidad. Allí está su huella en letras libres, envuelta en el proceso, la jornada, el 1+1 y más recientemente en el Universal, donde lo leemos con toda atención cada martes. Yo en lo personal conocí a Guillermo allá en el Campus Grande. Son muchos los premios que en que se ha reconocido a Sheridan, entre otros el Javier Villaurrutia en 1989. En sus páginas yo aprendí de Ramón López Velarde y de Jorge Cuesta, de Gorostiza y de Carlos Pellicer y de muchos más, pero sobre todo de Octavio Paz. Y hoy precisamente la conferencia de Guillermo Sheridan es Octavio Paz en y ante los Estados Unidos. Nos urge ver esta interpretación y este análisis de un país que en unas cuantas semanas más realizará unas elecciones generales que quizás sean las más delicadas y las más sensibles en la historia moderna de este país. En los últimos 4 años hemos vivido en Estados Unidos una realidad que yo calificaría por lo pronto como diferente y que no deja de causarnos sorpresa casi todos los días. Estoy seguro que ustedes lo disfrutarán y lo aprovecharán, pues estamos necesitados de la visión de Octavio Paz, en este caso a través de la mirada de uno de sus más grandes y más fieles exégetas. Esta presentación se complementa y se condimenta con los comentarios de la directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la Coordinación de Difusión Cultural, doña Ana Elsa Pérez, nuestra querida Anel, y con la intervención muy destacada del poeta David Huerta, titular flamante de la Cátedra Octavio Paz, con quien especialmente estamos agradecidos por su tiempo y por haber aceptado esta apresurada invitación. Con ustedes, Guillermo Sheridan. Bueno, muchas gracias a Jorge Madrazo, líder de esta sede de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en Seattle, en donde me tiene la paciencia para que yo ayude, colabore y trabaje en beneficio sobre todo de las comunidades zona del noreste de los Estados Unidos. Bueno, el tema es Octavio Paz en y ante Estados Unidos. Me temo que el título fue ofrecido quizá con excesiva celeridad, pensando en que habría tiempo para todo esto, pero me temo que es inabarcable. He llegado a la conclusión de que, caramba, si se pusiera en un libro todo el material que escribió Octavio Paz sobre los Estados Unidos, daría un tomo más o menos nutrido y muy rico. Estados Unidos es un lugar muy imantado en la vida y en la obra de Octavio Paz. Fuera de México, desde luego, quizá hubo en la vida de Paz 2 lugares especialmente imantados, que son la India y Estados Unidos. Si la India fue su inmersión en el pasado
esencial en la fuente original del lenguaje, de la fe, la experiencia de lo sagrado, del erotismo sagrado. En los Estados Unidos fue más bien una expedición por la cara extrema de la modernidad que representa este país anómalo y extraño. A los dos, a la India y a los Estados Unidos, los miró con los ojos de un mexicano que estaba escindido entre esos dos extremos, el extremo pasado y el extremo presente, o más bien inclusive un presente que existe solo en función de su futuro, sin prestar excesiva atención a lo pasado. Insisto, los escritos son innumerables, lo mismo los que tratan de literatura y arte que los dedicados a la historia y a la política. Su curiosidad va lo mismo de los grandes poetas, de Whitman a Robert Frost y a William Carlos Williams o a Wallace Stevens, que a los pintores. Lo mismo estudia a Pollock que a Motherwell. Lo mismo se mete en política para arrastrar y analizar las teorías de los Founding Fathers, de los padres fundadores de la República. Y de ahí a Roosevelt, y de ahí a Reagan, y desde luego pasando por John Adams y por Tocqueville y por todos los viajeros que han recorrido este país preguntándose qué es y tratando de explicárselo a sus países de origen, como acaba de hacer, por cierto, Jorge Castañeda, con un libro que acabo de leer y comentar que me parece sumamente rico sobre este mismo problema, si bien el libro de Castañeda no es para que lo lean necesariamente o nada más los mexicanos. Bueno, desde luego, en el caso de Paz, no solo los escritos y evocaciones autobiográficas son inagotables también. Llevó toda su vida una especie de vida paralela que estaba siempre orbitando alrededor de los Estados Unidos, mucho más que alrededor de Francia, y que proveyó de una enorme cantidad de material de reflexión, de historia, de narración de su propia vida. En 1938, a los 5 años de edad, cuenta que sufrió ahí su primera experiencia de la otredad. Llegó a California para alcanzar a su padre, un zapatista, más o menos exiliado en ese momento en San Francisco. Vivió algunas aventuras de pequeño que son interesantes, sobre todo el conflicto con el lenguaje, la conciencia de pronto de la pluralidad y de la variedad del mundo. Es quizá el primer escritor mexicano que vive de niño en Estados Unidos y luego regresa después. Es quizá también uno de los pocos que se exiliaron ahí voluntariamente, sin crisis política de por medio, sin persecución ideológica, sino por pura y simple voluntad. Es decir, no sufrió las condiciones que obligaron a Vasconcelos a irse a Estados Unidos o José Juan Tablada después de su tristísima experiencia con Victoriano Huerta. Se fue ahí por voluntad y por ánimo personal. Es quizá el primer escritor mexicano que desea entender a los Estados Unidos en el ámbito de la modernidad. No explicarlos, sino entenderlos. A veces, desde luego, aborrece a Estados Unidos y a veces los ama, lo que nos sucede a casi todos. En un escrito cuenta que cuando llegó a California en 1943, a los 28, 29 años de edad, dice: volví a nacer. Nunca me había sentido tan vivo. En España conocí la fraternidad ante la muerte, en 1937, cuando yo estaba ahí. En los Estados Unidos descubrí la cordialidad ante la vida. Viví en la miseria, dice, pero era feliz. Fue uno de los periodos más felices de mi vida. Esto lo declara en 1990. El entrevistador le dice: ¿por qué? Y Octavio contestó: bueno, descubrí al pueblo norteamericano y esta experiencia ha sido imborrable. Fue como respirar profunda y libremente frente a un vasto espacio, una sensación de júbilo, levedad y confianza. Me siento así siempre que vengo a este país, solo que no con la intensidad de la juventud. Ahora, esto desde luego no suponía
desentenderse de las intensas contradicciones que tensan a los Estados Unidos. En 1943 miró a la policía levantando pachucos, como se llamaba entonces a este grupo de, digamos, activistas hispánicos del momento. Miró a la policía persiguiendo y golpeando a los negros en un concierto de Paul Robeson, al que él acudía entusiasmado. Pero con la guerra y todo, durante los años de 43 a 45 en California, había una atmósfera febril hecha de actividad y entusiasmo. Me instalé en Berkeley, narra, había merecido una beca Guggenheim, escribí poemas, leí mucho, asistí a la fundación de las Naciones Unidas, emigré al este, di conferencias en Vermont, intenté alistarme en la Marina Mercante y no pude lograrlo, y en fin desempeñé variados y vagos oficios, años maravillosos. El país creía en sí mismo y creía en los demás. También para mí fueron vivificantes esos años. No solo hubo un cambio en mi poesía, sino que conviví con el pueblo de Estados Unidos. Lo vi con admiración, con envidia, con amor y a veces con horror franco. Me vi a mí mismo y vi a México desde la otra orilla. Vislumbré al desconocido que cada uno de nosotros lleva adentro. La totalidad de las relaciones entre Estados Unidos y Octavio Paz es vasta y compleja. La han estudiado algunos especialistas que empiezan a considerarlo a la hora de analizar la relación entre Estados Unidos y América Latina. Lo ha hecho mi colega Martin van Delden en The Incomplete End of Modernity y en su otro libro, Gunshots at the Fiesta. Lo ha hecho también Stephen Morris, Yvonne Grenier en de El arte a la política. David Brading, desde luego, ha tocado el tema en su libro sobre Octavio Paz y la poética de la historia. Y en un tono muy sabroso y mucho menos académico, más conversacional, espléndidamente lo ha hecho también Jacques Lafaye en su libro Octavio Paz en la deriva de la modernidad. Y sin embargo, todavía falta mucho que hacer. Así que yo me limitaré a presentar un mosaico muy general y aún así demasiado extenso. Aquí estaré mirando a mi amigo Jorge Madrazo, que me hará una señal que universalmente significa ya párale. Y espero poder mirarlo cuando lo diga, porque si no me seguiré aquí hasta la noche. Bueno, no me voy a meter en el tema de la relación entre México y Estados Unidos, porque ese es otro asunto. Es un asunto de suyo trabado y obviamente tenso, y particularmente, ¿quién lo hubiera dicho en nuestros días? La relación entre Estados Unidos y México es una contradicción básica y complementaria, dice Paz, no solamente porque somos vecinos, sino porque representamos diferentes versiones de Occidente en América. Daría para un largo trabajo meterse en eso, sería parte para analizar la teoría del melting pot en Estados Unidos en función de México y de América Latina, me rebasa también. No hay tiempo tampoco para que me distraiga yo con la poesía o con la literatura y con las artes, que quizá es el tema que más le interesa a Paz, pero no el que más lo enciende. El que más lo enciende es el de la presencia de los Estados Unidos en el escenario del mundo y lo explora a veces con mucho más atingencia y con mucho más cuidado que otras. Así que me voy a quedar con un par de ensayos cruciales. El primero de 1986, que se titula Arte e Identidad, los hispanos en Estados Unidos, y después La democracia imperial, América Latina y la democracia. Es ante Estados Unidos, piensa Paz, que México se toma su propia medida. Estados Unidos es el horizonte, es también el mentor, pero sobre todo es el adversario. Lo dice Brading, solo en los Estados Unidos, expresión abierta de la modernidad, el mexicano podía darse cuenta simultáneamente hasta qué punto él y su conciencia eran creación de la geografía y la historia de su país. Es una condena singular la de tomarse la medida frente a un vecino al que aparentemente le ha ido mejor. Un ir
mejor contra el que los mexicanos reaccionamos por instinto, porque el imperativo de los estereotipos, el arquetipo heredado, desde luego nos lleva a enfrentarnos a los Estados Unidos más bien con rechazo. Pero en fin, nuestra vida con Estados Unidos es complicada. Estamos más que surcidos, yo diría que estamos injertados. Desde Lorenzo de Zavala, que escribió su viaje a Estados Unidos en 1834 y describió a Estados Unidos como una utopía social y un modelo para México, hasta el reciente libro de Castañeda que les acabo de comentar, America Through Foreign Eyes. Y en medio de todo eso, Vasconcelos y cualquier otra cantidad de viajeros. Se nos educó en estereotipos desde que éramos niños y teníamos que leer a Rubén Darío. Ese país primitivo y moderno, sencillo y complicado, dice Rubén Darío, o dijo hace 100 años, y sigue siendo así. 4 adjetivos exactos que luego abarató al alimentar el enorme catálogo mundial de ideas recibidas contra Estados Unidos. El país violento, desprovisto de historia, un país mecánico y pueril, el futuro invasor, dice Rubén Darío, y desde luego tenía razón del poeta profeta. La frenética fábrica de poder y dinero de hombres, sintetiza Darío, de alma bárbara, que no se podrán comparar nunca con nosotros los latinoamericanos, sobre todo porque les falta una cosa: Dios. Durante sus primeros años, Paz repitió esta letanía de prejuicios. Es un país provinciano, dice. La identidad de los mexicanos es mucho más fuerte que la de los norteamericanos. El sentido de la historia es más hondo entre nosotros, etc. Durante sus años filocomunistas, entre 1935 y 1940-42, están todas las obligadas reconvenciones en contra del imperialismo norteamericano, etc. El resultado fue una confusión emocional con que los vemos. En 1978 escribió en un ensayo sobre México y Estados Unidos: desde que los mexicanos comenzamos a tener conciencia de nuestra identidad nacional a mediados del siglo XVIII, nos interesamos en nuestros vecinos. Al principio, con una mezcla de curiosidad y desdén. Después, con admiración y entusiasmo, pronto teñidos de temor y de envidia. La idea que tiene el pueblo de México de los Estados Unidos es contradictoria, pasional e impermeable a la crítica. Más que una idea, los Estados Unidos, dice, son una imagen mítica. Después del paso por California, por Nueva York en 1943, de 43 a 45, vinieron los descubrimientos y el progresivo desplome de este edificio de estereotipos. Castañeda lo explica más política y socioeconómicamente, pero el mito de lo igual y de lo homogéneo lo vio primero Paz, que en Estados Unidos haya tal pluralidad de grupos étnicos y culturales, es algo que lo deslumbraba. No creo que haya ejemplos en la historia, escribe, de una heterogeneidad semejante en el interior de un país. De una manera sucinta, pero no inexacta, la situación puede reducirse a esta disyuntiva. Si los Estados Unidos no construyen una democracia multirracial, su integridad y su vida estarán expuestas a graves amenazas y terribles conflictos. Por fortuna, aunque no sin tropiezos y titubeos, el pueblo norteamericano ha escogido el primer término. Si lo consigue, habrá realizado una obra sin paralelo en la historia. Esto es en 1984 y bueno, no es necesario subrayar cómo precisamente en las próximas elecciones que van a llevarse a cabo aquí en los Estados Unidos, esta parecería ser el telón de fondo de esta misma situación. Le fascinaba, dice en una entrevista de 74, la manera en que los estadounidenses, dejan sus hogares. Son un país de nómadas, siempre están caminando,
marchando, vendiendo, moviéndose, nunca están estacionados en el tiempo. Las instituciones norteamericanas fueron diseñadas para una sociedad en perpetuo movimiento. En cambio, las soviéticas corresponden a una sociedad estática de castas. Y en México está excesivamente anclado por el peso de la familia que suele oponerse a esa movilidad. Sus escritos sobre arte, sociedad, historia, ciencias, letras norteamericanas, insisto, están marcados por estos golpes de revelación, estos golpes de intuición y alegorías peculiares. Por ejemplo, dice, la utopía norteamericana, en la que abundan, como en todas las utopías, muchos rasgos monstruosos, es la mezcla de tres sueños, el de la zeta, el del mercader y el del explorador. Tres individualistas. De ahí el desgano que muestran cuando tienen que enfrentarse al mundo exterior, su incapacidad para comprenderlo y su impericia para manejarlo. El más ambicioso de todos los ensayos de Paz sobre Estados Unidos, me parece, es el que mencioné ya, Arte e Identidad, Hispanos en Estados Unidos. Está lleno de observaciones interesantes y provocativas sobre el excepcionalismo y la singularidad y todo aquello que para abreviar llamaremos la anomalía norteamericana. Escribe Paz. Esto es 1986. La peculiaridad de los norteamericanos es que decidieron inventar a sí mismos. Su nación no nació del juego de impersonales fuerzas históricas, sino de un acto político deliberado. No descubrieron un buen día que eran norteamericanos, decidieron serlo. No los fundó un pasado, se fueron a sí mismos. Exagero, dice, pero no demasiado. Es claro que en el nacimiento de los Estados Unidos, como en todo lo que sucede en la historia, concurrieron muchas circunstancias que al combinarse produjeron la sociedad norteamericana. Lo que me parece asombroso y digno de meditarse es el lugar destacado y central que ocupa, entre todas esas circunstancias, la voluntad política de crear una nueva nación. Con frecuencia se habla de la inmensa novedad histórica que representan los Estados Unidos. Pocos se han preguntado en qué consiste esa novedad. Casi todo lo que son los Estados Unidos comenzó en Europa, obviamente. No solo es un país hecho por inmigrantes y sus descendientes, también vinieron de Europa las ideas y las instituciones, la religión y la democracia, la lengua y la ciencia, el capitalismo y el individualismo, pero en ninguna otra parte del mundo un país ha nacido por un acto deliberado de autofundación. Fue un país nuevo, en un sentido incluso polémico. Quiso ser distinto a los demás, distinto a las otras naciones creadas por la historia. Su novedad fue radical porque fue antihistórica. La independencia de los Estados Unidos no fue la restauración de un pasado más o menos mítico, sino un auténtico nacimiento, no una vuelta al origen, sino un comienzo. Para Paz, la peculiaridad radica en esta circunstancia ciertamente extraordinaria. No nació contra un orden, contra la monarquía, digamos, sino en favor de la libertad. Se cruza con sus herencias, desde el culto romántico del primer día, que tenía Paz y que es un culto que convirtió casi en una religión, desde la devoción a esta especie de adanismo hermético, pero entretejido con la refundación marxista y las fantasías de la creación de un nuevo humano en un nuevo orden social, están presentes, recicladas en esta revisión del sentido de los Estados Unidos. Quedan restos de todas esas, no vamos a decirles ficciones, de todas esas elucubraciones, de todos esos proyectos, la mayor parte de los cuales desde luego fracasaron, pero quedan ahí todavía reptando, recorriendo el tipo de mirada que le otorga Paz a ese país. La autoficción de la novedad, llevarse a un nuevo país una religión, un lenguaje y un intenso culto de la libertad
era más o menos la fantasía que en los mismos años 20 y 30 tenía el surrealismo mismo, la creación de un país casi imaginario en el que la devoción de la libertad, del erotismo y de la igualdad social fueran los denominadores. La aparición de los Estados Unidos fue una inversión del proceso histórico normal, dice Paz. Antes de ser realmente una nación, fue un proyecto de nación, no una realidad, sino una idea que está fija en su constitución. Los norteamericanos no son los hijos de una historia, sino el comienzo de otra historia. No se definen como los otros pueblos por su origen, sino por lo que serán. Jamás va a escuchar uno a un norteamericano presumiendo los sedimentos culturales únicos, universales y gloriosos con que los nacionalistas más o menos nerviosos, siempre asustadizos, suelen decorar la visión de sus países. En Estados Unidos esto no sucede. No se definen por su origen, sino por lo que quieren ser. El genio de los pueblos, esa expresión que amaron tanto los historiadores románticos, fue concebido siempre como una suma de rasgos heredados. En cambio, el carácter de los Estados Unidos es no tener carácter, y su singularidad consiste en su ausencia de particularidades nacionales. La historia, la tentativa de crear una nación fuera de la historia. Su piedra de fundación fue el futuro, un territorio aún más desconocido e inexplorado que la tierra americana en la que se plantaron. Pero lo decisivo fue el acto del comienzo, la autofundación. Este acto inaugura otra manera de hacer la historia. Todo lo que los norteamericanos han hecho después, dentro y fuera de sus fronteras, bueno y malo, ha sido consecuencia y efecto de ese acto inaugural. Hasta ahí, Paz. Sin cortes, sin palacios, sin duques, ni varones, ni marqueses, ni reyes, ni coronas hereditarias, sin castas, sin nobleza, sin instituciones viejas, preservadoras de una continuidad, ni preservación y análisis de lo histórico, sin siquiera universidades. Lo único que quedaba era la Biblia o la experiencia religiosa de una divinidad mandante, organizadora, una religiosidad cristiana y al mismo tiempo manchada por las fantasías ingenieriles de un espiritualismo que roza, obviamente, el lado hermético masón. La religión se convirtió en la certificación divina de la justicia del proyecto, es decir, en el culto de los valores universales. Su idea es que Estados Unidos fue parido por la voluntad de la filosofía del progreso, la fantasía de que la filosofía del progreso, confeccionada durante todo el 18 y el 19 por todos los europeos, podía de pronto convertirse en país. Estados Unidos fue parido por esa voluntad, fue como su puesta en escena, dice. El proyecto de los fundadores no consistió en el reconocimiento del llamado genio del pueblo, la idiosincrasia colectiva o el carácter único de una tradición nacional, como en otras partes, sino en la proclamación de un conjunto de derechos y obligaciones de orden universal. Dos ideas universales, una cristiana, que consagra la santidad de cada persona, considerada única e irreemplazable, y otra, la que viene de la Ilustración, que afirma la primacía de la razón sobre cualquier otra realidad. La nueva universalidad se expresó así en tres emblemas: una lengua, un libro y una ley. La lengua fue el inglés, el libro la Biblia y la ley la Constitución. Doble exigencia: ser fiel a la tradición inglesa y expresar la nueva realidad americana. Voy bien, ¿verdad? No me están no estoy interrumpiendo. Bueno, claro que esas tres piedras de fundación suponían sutilezas.
El inglés estadounidense se convertiría en la nueva lingua franca. La Constitución está marcada por la filosofía política de su momento. La Biblia es a la vez incluyente y excluyente. Incorpora y rechaza, jerarquiza y legitima inequidades. La creación de este escenario, además, se vio, desde luego, intensamente abrumada, distorsionada, putrificada por el abrazo de la política del esclavismo, de la esclavitud. Su apropiación fue a fin de cuentas una superestructura de clase y de Estado. La diferencia es que en Estados Unidos no hay clases, lo que hay es dinero. Todo eso que ahora está en crisis y poniendo en peligro el sentido de la clase media, ya está su viabilidad económica. Que el 2% de la población norteamericana tenga un porcentaje del Producto Interno Bruto que equivale al de los 4 deciles inferiores, significa que la fantasía del país de la igualdad fracasó radicalmente. Se ha ido convirtiendo en un país profundamente desigual. No solo es el problema de la crisis racial, de la crisis del racismo, sino de la creciente inequidad que está amenazando seriamente el proyecto de este país, imaginado para ser un país de clase media. El libro de Castañeda, por cierto, estudia este asunto, me parece, de manera bien interesante. Dice Paz, de una manera sucinta, pero no inexacta, la situación puede reducirse a esta disyuntiva. Si los Estados Unidos no construyen una democracia multirracial, su integridad y su vida estarán expuestas a graves amenazas y a terribles conflictos. Esto lo dice en 84 y ya vemos que casi 40 años después, esto sigue quizá más que nunca, quizá más que desde las grandes sublevaciones de los años 60, sigue muy activo. Y otros problemas más. La fórmula de paliar los riesgos a la superioridad con el culto de la ley y el orden, la enorme politización policíaca, el absurdo de resolver la indignación social en los Estados Unidos atiborrando cárceles con decenas de miles, es decir, millones de prisioneros, la crisis entre la libertad personal y la libertad pública en materia sanitaria, la interferencia de estas religiones que convencen a la gente de dudar de los beneficios de las vacunas, y no solo eso, sino de rebelarse ante ellas, reivindicando un derecho otorgado directamente por la Biblia, que no estuvo a tiempo para enterarse de quién había sido el doctor Salk. En fin, esta clase de problemas que desde luego ahora en nuestros días se convierten en esta especie de oronda vanidad de no portar el barbijo o la mascarilla en los lugares públicos como una especie de declaración pública de lealtad al presidente actual de este país, cuyo nombre ni siquiera vamos a recordar. Pero ya hay una especie de ingrediente, diría fascistoide, si la palabra no fuera una que hay que usar con cierto cuidado, ¿no? Pero el mito de la uniformidad se está colapsando y el mito de la equidad también parece estar en crisis. Sí, fuera de los varones blancos, todos son iguales, pero a poco las mujeres, los varones, los negros, los nativos americanos, todo el mundo está metido en esta vorágine de indefinición. Sin embargo, es un país que tiene una capacidad excepcional para revisar y corregir esta clase de problemas. Me voy a saltar un poco para llegar a... bueno. Las reflexiones de Tocqueville, dice Paz, no han envejecido. Tocqueville previó la futura grandeza de la Unión Americana y la índole del conflicto que desde su nacimiento la habita.
un conflicto al que debe simultáneamente sus grandes logros y sus tropiezos, la oposición entre libertad e igualdad, el individuo y la democracia, las libertades locales y el centralismo gubernamental. La mirada de Henry Adams, aunque menos amplia, quizá fue más honda. Vio en el interior de la sociedad norteamericana la oposición entre la dinamo que transforma al mundo, pero lo reduce a series uniformes, a líneas de producción, y la Virgen, la energía natural y espiritual que irriga e ilumina el alma de los hombres y produce así la variedad y la variación de nuestras obras. Tocqueville y Adams previeron con lucidez lo que iba a ocurrir. Nosotros vemos ahora lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo, ¿le parece a Paz? Es la de los 80, coincide con un punto de su trayectoria personal. Luego del final del último esfuerzo libertario de los años 60 y su creciente escepticismo ante una decadencia de tipo moral, las visiones de todos sus ídolos, de Charles Fourier a Marx y de los románticos al surrealismo, acababan en lo que le parecía una decadencia improductiva. No había ideología, no hay promesa, el apogeo de la vulgaridad mental, la decepcionante chabacanería de las artes y de las letras. Escribe de Estados Unidos, pero bien podría incluir al resto de Europa, o más bien a Europa, los contrastes que todos conocemos en Estados Unidos, la gran riqueza y la privación extrema, la chillona vulgaridad y la más pura belleza, la codicia y el desinterés, la perseverante energía y la pasividad del drogado o el frenesí del borracho, la altiva libertad y la docilidad del rebaño, la precisión intelectual y los delirios del chiflado, la gazmoñería y el desenfreno. Todo eso está formando parte también del melting pot. Pero Estados Unidos era, con su carácter levemente pueril, en este tono de adolescente torpe, un país que no sabía qué hacer con su propia significación en tanto que destino histórico. La conclusión de Paz es curiosa, esto en 1980. Estados Unidos, dice, está repleto de vacío. Es una especie de giro barroco que, como todos los barrocos, está hecho al mismo tiempo de mierda y de oro. Se pregunta Paz, ¿qué hay detrás de esa enorme variedad de productos y bienes que se ofrecen a nuestra vida con una suerte de generosa impudicia? Es una riqueza fascinante, es decir, engañosa. Al decirlo, no pienso en las injusticias y desigualdades de la sociedad norteamericana, aunque son muchas, son menos y menos graves que las nuestras y que las de la mayoría de las naciones. Digo riqueza engañosa, continúa Paz, no porque sea irreal, sino porque me pregunto si una sociedad puede vivir encerrada en el círculo de la producción y el consumo, el trabajo y el placer. Se dirá que esa situación no es única, sino común a todos los países industrializados. Es verdad, pero en los Estados Unidos, por ser la nación que ha ido más lejos en ese camino y ser así la más perfecta expresión de la modernidad, la situación ha llegado a su límite extrema. Repito mi pregunta, ¿qué hay detrás de esa riqueza? No puedo responder, no encuentro nada, no hay nada. Me explico. Todas las instituciones norteamericanas, su técnica, su ciencia, su energía, su educación, todos son un medio, todos son un para que termina en puntos suspensivos. La libertad, la democracia, el trabajo, el ingenio inventivo, la perseverancia, el respeto a la palabra empeñada, todo sirve, todo es un medio para obtener ¿qué? La felicidad en esta vida, la salvación en la otra, el bien, la verdad, la sabiduría, el amor, los fines últimos, que son los que en verdad cuentan, porque son los que dan sentido a nuestra vida, no aparecen ni han aparecido nunca en el horizonte
de los Estados Unidos. Este es el Paz que echa más de menos al humano prometido por la modernidad. La decepción moral se agudiza en un país en el que puso muchas ilusiones en 1945. Está dejando el campo de lo político y de lo social para empezar a meterse en un territorio mucho más pantanoso, el territorio de los escenarios psíquicos y morales, así como a ciertos presidentes les da en nuestros tiempos por exigir que la moral rija la vida privada de todos y que al Estado le compete evaluar qué moral es esa, cómo se aplica y si se respeta. Así, ante Estados Unidos, el viejo poeta reacciona. Esos valores, insiste, pertenecen a la esfera de lo privado. La moralidad pública está en el poder judicial, pero vigilar la moral privada no le corresponde al Estado. Esto en relación con Estados Unidos, no nos confundamos. Los fines últimos, que son los que en verdad cuentan, no aparecen pues en ese horizonte. Existen, pero son privados. Las preguntas y las respuestas sobre la vida y sus tradicionalmente por las iglesias y los estados habían sido asuntos del dominio público. La gran novedad histórica de los Estados Unidos es intentar devolverlas a la vida íntima de cada uno. Lo que hizo la Reforma Protestante en la esfera de las creencias y los sentimientos religiosos, hizo la Unión Americana, la sociedad norteamericana, a la inversa de todas las otras sociedades y sus ciudadanos, realizar pacífica y libremente sus fines privados. El bien común no es una finalidad colectiva. El bienestar no es una orden del Estado. No son cosas que pertenezcan al ámbito del Estado. Son realidades metahistóricas, están en el ámbito de los fines individuales. Esta es una idea que en México parece reciclarse ahora. La idea de que el Estado es el normador y hasta el responsable de la moralidad pública. Su idea de la justicia, desglosada en conceptos como la felicidad o el bienestar moral, se elevan a la categoría de lo colectivo y aportan esa finalidad que Octavio Paz busca. Se pregunta, ¿pueden vivir las naciones sin creencias comunes y sin una ideología metahistórica? Antes los hechos y las gestas de cada pueblo se alimentaban y se justificaban en una metahistoria, o sea, en un fin común que estaba por encima de los individuos y que se refería a valores que eran o pretendían ser trascendentes. Bueno, el tiempo se ha venido encima. Me quedo con una última observación de un par de minutos, quizá la última que escribió Paz, es de su libro Tiempo Nublado, ya un libro tardío, en el que reflexiona. La imagen de los Estados Unidos no es tranquilizadora. El país está desunido, desgarrado por polémicas sin grandeza, corroído por la duda, minado por un hedonismo suicida y aturdido por la gritería de los demagogos. Una sociedad dividida, no tanto vertical como horizontalmente, por el choque de enormes y egoístas intereses. Las grandes compañías, los banqueros, los grupos étnicos, la poderosa industria de la información. La imagen de Hobbes se ha vuelto palpable. Hemos llegado al punto en el que todos estamos contra todos. En un párrafo posterior, por cierto, y con esto termino, Paz imagina que no tarda mucho para que haya en los Estados Unidos un presidente de raza negra. Lamentablemente también conjeturó que la atrocidad del populismo y la atrocidad de este lado circense de la democracia norteamericana iba a traer también como consecuencia los problemas atroces representados hoy en día, como sabemos,
por el riesgo del hombre que ocupa la Casa Blanca. Pero en fin, esa era otra línea de la discusión que ya obviamente no hay tiempo para conseguir ahora y por lo tanto ahí lo dejo. Pues muchas gracias, Guillermo. Como siempre, una extraordinaria presentación. Te lo agradecemos muchísimo. Espero que todos me estén escuchando. Y bueno, pues quedamos emplazados para otra reunión de este tipo, porque nos dejaste realmente muy emplazados para ver qué es lo que puede pasar en este gran país a partir del próximo 3 de noviembre, en donde seguramente se va a escribir otro episodio interesante de este progreso pendular que tiene los Estados Unidos de América. Te lo agradecemos profundamente, Guillermo. Ha sido una gran exposición. Y ahora quisiera cederle el uso de la palabra a mi querida amiga Anel Pérez, quien es la directora de literatura y de fomento a la lectura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, para que nos hable un poco de qué es lo que está haciendo su departamento, qué es lo que está haciendo su dirección en la difusión de la obra de Octavio Paz. Anel, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, querido Jorge. Antes que nada, quiero decir que siempre es conmovedor escuchar al doctor Guillermo Sheridan. Guillermo, muchas gracias. Siempre es un placer enorme escucharte. Ahora ahondaré un poquito más en algunas cosas que alcancé a escuchar de lo que dijiste. Y bueno, primero que nada, quiero agradecer al público que nos sigue, desde luego. Felicitarte, Jorge Madrazo, como siempre, activo, activísimo, comprometido, responsable ahora desde la UNAM en Seattle. Me da muchísimo gusto que podamos hacer este enlace y este vínculo gracias a la tecnología y a la pandemia que nos ha obligado a descubrir lo que ya estaba en realidad. Así que bueno, estamos muy contentos de estar por acá y quizá lo que quiero compartir con ustedes es que en la Dirección de Literatura, que ahora lleva el subtítulo también de Y fomento a la lectura de la UNAM, para nosotros pues es una celebración unirnos a esta conferencia acerca de la trayectoria de Octavio Paz. Como dije antes, es un placer siempre escuchar al doctor Sheridan, pero quiero decir que, bueno, desde luego no cabe duda que Paz es sin duda una de las universitarios más célebres, pero desde luego es una figura fundamental en la literatura en general, en la cultura, también en la cultura mexicana, uno de los 3 mexicanos galardonados con el Premio Nobel de Literatura. Y por eso me parece fundamental que se dediquen espacios como este para hablar de su obra, para hablar de su trayectoria, que permanentemente busquemos estos espacios para estudiar y difundir entre las nuevas generaciones a toda la obra de Paz. Me parece que Octavio Paz hay que leerlo, hay que releerlo, pero además me parece importantísimo, y ahora que escuchaba al doctor Sheridan lo confirmo, hay que escuchar y encontrar a sus estudiosos, no solo dentro de la UNAM, sino fuera de ella. Escuchar al doctor Sheridan es un placer y es una práctica distinta porque tiene la mirada construida también desde la academia o, como en el caso de Guillermo, de alguien que ha dedicado una buena parte también a la difusión de la cultura y de la literatura, más allá incluso de las universidades y de las propuestas académicas, aunque también en ese marco. Así que me parece fundamental recordar aquí y citar, porque me parece que no se ha hecho, la propia obra que el doctor Sheridan ha escrito a propósito de Paz, y me refiero, por supuesto, a sus ensayos sobre la vida de Octavio Paz. Este libro, no recuerdo, es 2015, ¿verdad, Guillermo? ¿Debe de ser? Es que van 3 tomos ya. Pero que empezó, el primero ha de haber salido más o menos. El primero fue 2005, el último fue 2017. Entonces, ahora, al iniciar el año, sale un 4º volumen, que es una edición crítica de las cartas de Octavio Paz a Elena Garro. Claro. Adelante. No, nada, es decir, es una serie de libros, ¿no?
Y esta serie de libros es otra forma de mediar entre los autores y los lectores. ¿Estás de acuerdo, Guillermo? Es una manera, a mí me sorprende mucho en el primer tomo, por ejemplo, todo el trabajo que hay de trabajo de archivo, de búsqueda en la correspondencia que tuvo Octavio Paz, toda su renuncia a la embajada, hasta el matrimonio con Mary Jo, desde luego, su presencia en la India, su conflicto con la universidad, pero revisar sus libros, sus ensayos, sus testimonios, es otra manera de leer a los autores y por eso de verdad celebro esto. Yo quiero compartir con el público que nos acompaña hoy que en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura también tenemos un montón de trabajo sobre y a propósito de la obra de Octavio Paz. Quiero particularmente referirme a un número especial de periódico de poesía, este proyecto universitario que es de los pocos que tienen solo la dedicación a un solo género, como la poesía, y periódico de poesía dedicó el 80 aniversario de Paz, que también era el 70 aniversario de Ramón Xirau, un número particular y está disponible para todos los lectores que lo quieran seguir. Esto en www.archivopdp, que quiere decir periódico de poesía.unam.mx. Es descarga gratuita y ahora que estamos motivados por Guillermo Sheridan a leerlo, pues creo que podemos seguirnos y continuar con esto. También tenemos un material de lectura. Es otro de los proyectos de literatura interesantes, son libros y fasciculitos chiquititos. En este caso está dedicado a Piedra del Sol y está disponible en toda la página de material de lectura.unam.mx, entre muchos otros materiales. Y, una colección, si me permites. Sí, claro. Una colección que yo inventé cuando era el director de literatura de difusión cultural en la UNAM. Y entonces inventé esa pequeña colección que se llama, todavía entiendo, material de lectura. Se sigue llamando así. En fin, mi vanidad no pudo ser controlada en esta ocasión. pero qué bueno que esté yo para sumarle también, Guillermo, y agradecerte porque todo lector mexicano, material de lectura, fue un espacio de difusión de la literatura fundamental, porque además son formas baratas de aproximación inmediata a las obras, con prólogos muy prácticos para introducirnos a la obra de esos autores que quizá ocurre también con el caso de Paz, nos dan miedo, le dan miedo a los lectores iniciales y siempre hay una manera amigable de acercarse a estos titanes de la literatura y eso es materiales de lectura. Así que sí, Guillermo, gracias. ¡Ve qué maravilla! También están y por eso tengo aquí este disquito, que es el material de Voz Viva de México, un proyecto universitario que recupera la voz de mexicanos e hispanoamericanos a través de su propia voz o de sus lecturas. En este caso incluye los poemas de algunos fragmentos de los libros de Águila o Sol, de Semillas para un himno y de Días Hábiles. Porque en este momento, ahorita no lo tenemos cargado en la página, pero le he dado una copia a Jorge Madrazo y entiendo, Jorge, que lo vas a presentar este domingo en tu programa de radio. Así que yo nada más, no me atrevería a decir nada de Paz que no haya dicho Guillermo Sheridan, pero quiero agradecerles este espacio, esta invitación a que la Dirección de Literatura les recuerde que hay un trabajo que hacer con los autores y es leerlos y darlos de leer. Es un tema que además Sheridan ha ocupado una buena parte. ¿Qué es el trabajo de la lectura? ¿Cómo se fomenta la lectura? ¿Cómo se forman los lectores, las comunidades lectoras? Y en ese sentido, Octavio Paz es uno de los autores que puede estar ahí en el centro de la comunión lectora, entre otros muchos autores que tenemos en la Dirección de Literatura. Yo lo que me gustaría, si me lo permites, Jorge, es invitarlos a todos los universitarios, pero también a todo el público de la UNAM de Seattle, a que se asome a ver qué tenemos en las redes. Ahora mismo está, por ejemplo, Guillermo Arriaga en una presentación en vivo y, como bien dijo Guillermo, hay una serie de acciones que se han hecho posibles gracias a esta tecnología y a esta pandemia que nos ha llevado obligadamente a recordar que las artes es eso donde nos permanecemos vivos y donde permanecemos activos como humanos, ¿no? Como compartir reflexiones y todo eso que nos hace humanos. Así que yo no quiero más que agradecerles, felicitarles y por supuesto invitarlos a que conozcan todo el trabajo que hacemos en Fomento a la Lectura en la Dirección de Literatura. Pues muchas gracias, Anel. Te apreciamos profundamente tus comentarios y desde luego que
nos enriqueces mucho con todos los materiales que nos envías y efectivamente los invito a que este domingo sigan Cuéntame un cuento, algo que inventamos Guillermo Sheridan, el aula Cervantes de la Universidad de Washington y un servidor, y que ahora, para festejar a Guillermo Sheridan, vamos a poner este domingo en voz viva estos trabajos tan importantes de Octavio Paz. Y bueno, esta ha sido una maravillosa jornada y el broche de oro es con el actual titular y flamante titular de la cátedra Octavio Paz, que es el poeta David Huerta, a quien le pido que ponga este broche final a esta presentación. David, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. En realidad, yo estoy aquí sustituyendo a Eduardo Vázquez Martín, que es el coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso. Yo creo que esta presentación de Guillermo es lo que quiero decir antes de lo que me toca explicar y de lo cual tengo que dar noticia. Esta presentación de Guillermo Sheridan pues sigue en la línea de los trabajos ejemplares que ha hecho Sheridan en torno a la obra y en torno a la vida también de Octavio Paz. La obra y la vida. Y en relación con la vida, primero, pero también enlazado con la obra, está el tema de su condición de universitario, de su condición de estudiante de preparatoria en los años 30 en la Universidad Nacional, en el Colegio de San Ildefonso. Bueno, ya lo dijo Jorge Madrazo, todavía no se formaliza propiamente esta designación de la cátedra Octavio Paz, que yo voy a dirigir, pero lo que quiero hacer es ahora dar noticia de lo que se hará, si las condiciones lo permiten, a partir del 31 de marzo del año próximo. El 31 de marzo es el 107 aniversario del nacimiento de Octavio Paz. Y en esa fecha se ha decidido que las cenizas del poeta Paz y de su esposa Marie-José Tramini sean depositadas en un muro del Colegio de San Ildefonso, que se ha habilitado y se ha remodelado para que funcionen como un lugar donde un nicho funerario. Va a ser una ceremonia universitaria y secular, una ceremonia pues llena de significado porque Octavio Paz está de vuelta en San Ildefonso, que es la frase que hemos utilizado en el Colegio de San Ildefonso para anunciar algunas actividades, ¿verdad? Bueno, la cátedra Octavio Paz va a tener su sede en el Colegio de San Ildefonso. Es parte de la Coordinación de Difusión Cultural, a cuya cabeza está Jorge Volpi, escritor, universitario también. Y bueno, en el momento en que se depositen las cenizas, se va a echar a andar este lugar en San Ildefonso que se llamará Memorial de Octavio Paz. Y paralelamente, simultáneamente, se anunciará la creación de la cátedra Octavio Paz que yo voy a dirigir y que tendrá actividades múltiples. De hecho, hemos echado a andar ya algunas de estas actividades anunciando o preparando el terreno para lo que será cuando las condiciones sean propicias y se pueda hacer de lleno, por así decirlo, a partir del año próximo. Miren ustedes, tres cosas. La ceremonia del depósito de las cenizas de Octavio Paz y Marie-José Tramini en San Ildefonso. La apertura, la inauguración del Memorial Octavio Paz, un lugar público lleno de libros, un sitio para leer, en el que habrá un acervo bibliográfico o bibliohemerográfico y la puesta en marcha de la cátedra Octavio Paz. De eso es de lo que ahora me quiero ocupar para dar noticia de lo que haremos, de lo que estamos haciendo ya de ello. La cátedra Octavio Paz se va a ocupar, por supuesto, de Octavio Paz, pero también va a tener una relación orgánica, por así decirlo, funcional, con la Universidad Nacional Autónoma de México y con el Colegio de San Ildefonso. Dicho de otra manera, la cátedra Octavio Paz tendrá tres ejes, digamos, temáticos
para funcionar, ¿sí? La universidad, la obra, el legado de Octavio Paz y el Colegio de San Ildefonso. El Colegio de San Ildefonso, que como ustedes saben, fue fundado a fines del siglo XVI por la Compañía de Jesús, por los jesuitas, son protagonistas de la historia de la educación en México. En 1618 el colegio fue fundado oficialmente con ese nombre, Colegio de San Ildefonso. Se le ha conocido durante muchos años como el antiguo Colegio de San Ildefonso. Eduardo Vázquez Martín ha decidido quitarle lo de antiguo porque el Colegio de San Ildefonso será un colegio de entera vigencia, un lugar que como colegio tendrá actividades educativas y de fomento de la literatura, de difusión de la literatura, etcétera. Como parte de la coordinación de difusión cultural, pues la Cátedra Octavio Paz cumplirá o procurará cumplir con estos cometidos. Y tenemos muchas ideas. Yo voy a dirigirla. La secretaria técnica es una persona extraordinariamente lúcida y trabajadora que se llama Mariana Palermo, con una experiencia muy vasta en actividades en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en Editorial ERA, los editores de los libros de Sheridan sobre paz, etc. Entonces, a la cabeza de la cátedra estaremos yo y Mariana Palermo. Voy a mencionar solamente 2 o 3 de los proyectos que tenemos que ya están en marcha. Vamos, esto me da mucho gusto comunicarlo porque aquí está Guillermo Sheridan, vamos a publicar, tanto en papel como en línea, un boletín, por lo pronto, que ojalá se convierta en una revista, que llevará el nombre de Barandal Nueva Época. Supongo que la risa de Sheridan es que le da gusto, ¿verdad? Bueno, sí. Hay que tomar en cuenta que esa revista apareció, el primer número, en 1931, de modo que estamos a las puertas del 90 aniversario de Barandal, ¿sí? Hemos pensado en una publicación modesta por todo tipo de razones presupuestales, ya saben ustedes a qué me refiero, pero confiamos en que la publicación crezca. Va a tener coeditores, 2 editores, yo mismo y el novohispanista, catedrático universitario, Jorge Gutiérrez Reina, que ya dictó un curso muy interesante que se llamó A la conquista del pasado, sobre la Nueva España, el arte barroco y la obra de Octavio Paz, desde luego, en torno a Sor Juana Inés de la Cruz, las trampas de la fe. Esa es otra de las actividades que hemos ya empezado a realizar. Y tenemos la idea de echar a andar este boletín llamado Barandal, Nueva Época, hacer una revaloración de los personajes menos conocidos que Octavio Paz, que tenía 17 años cuando participó en Barandal. Esto lo ha estudiado Sheridan muy bien, pero queremos revalorar la figura y las contribuciones a esta revista de los otros editores, Arnulfo Martínez Lavalle, Rafael López Malo y Salvador Toscano, además de otros autores de los que ha ocupado Sheridan en textos de historia literaria muy importante, de redescubrimiento, revaloración. En fin, desde luego también va a haber un ciclo de conferencias que se va a llamar Las Generaciones Literarias de San Ildefonso, ¿sí? Vamos a colaborar también con la exposición, acompañar la exposición del pintor ruso-mexicano Vladi, sobre cuya obra Octavio Paz, hasta donde tengo entendido, no escribió, pero con quien tiene muchos puntos de contacto. El tema de la revolución, la disidencia política, la historia moderna, la cultura francesa misma. El amor a su padre. Y bueno, por supuesto, lo quise dejar al final, pero Sheridan tú conoces bien. Víctor Serge, padre de Vladi, este pintor ruso-mexicano, fue amigo de Octavio Paz y un escritor del que estuvo Paz muy cerca. De modo que la cátedra Octavio Paz va a acompañar la magna exposición en el centenario de Vladi, que fue en 2020, pero tendremos que celebrar con retraso, ¿sí? Va a acompañar esa exposición con mesas redondas y con publicaciones también. Esto es para dar una idea de lo que se hará en la cátedra. Tendremos publicaciones, cursos, conferencias, mesas redondas,
visitas guiadas, exposiciones bibliográficas y también un capítulo interesante de ediciones muy especiales, muy peculiares. Entonces, pues eso es lo que tengo que informar en nombre de Eduardo Vázquez Martín, Jorge, Guillermo, Anel, Francisco Díaz, que ha sido muy gentil en la coordinación de esta reunión. Y pues felicito a Guillermo Sheridan, lo leemos todos los martes en el Universal y tenemos siempre cerca de nosotros sus libros. Así es. Oye, vamos a tener que trabajar juntos ahí, David. Ya lo estamos haciendo porque la zona Octavio Paz, así se llama, zonaoctaviopaz.com, en la que trabajo yo y un grupo de amigos y tal, hemos estado colaborando con Eduardo Vázquez para el Memorial de San Ildefonso y para todo el proyecto del memorial. Espero, y el hecho de que tú estés ahí ahora también, convierte esa esperanza en garantía de que seguiremos trabajando juntos, puesto que tenemos más o menos los mismos objetivos. Sí, no solamente la misma edad casi bíblica, sino también los mismos objetivos, ¿verdad? Ahora, vale la pena que diga yo 2 palabras, Jorge, si puedo hacerlo, ¿sí? Son 2, sí. Sí, son 2, sí. Zona Paz es un lugar extraordinariamente lleno de información interesantísima sobre Octavio Paz, y no queremos repetir ni seguir en la huella, sino complementar lo que hace Zona Paz en un ámbito universitario, san ildefonsino, etcétera. Entonces, ya estamos colaborando. Los invito a que se metan en el sitio de internet que se llama San Ildefonso en Casa. Allí hay cápsulas sobre la vida y la obra de Octavio Paz, donde está dado el crédito debido a Zona Paz, que nos ha facilitado algunos materiales gráficos y fotográficos muy interesantes. Jorge, muchas gracias. Aquí termino yo. Guillermo, un gusto enorme. Felicidades por tu cumpleaños. Anel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No sabía que había sido tu cumpleaños, Guillermo. Felicidades. Y Jorge, muchísimas felicidades a la UNAM Seattle y a ti por organizar todos estos eventos. Cuenta siempre con literatura y fomento la lectura de la UNAM. Pues muchísimas gracias a los 3, Guillermo, Anel, David. Quedamos emplazados para una próxima reunión. Nos ha dejado muchas cosas en el tintero Sheridan y ustedes 2 también. Ojalá que pronto lo podamos hacer. De manera que muchas gracias por todo. ¿Sí, Guillermo? Que un Goya, dice. Goya. No pido un Goya, nada más recuerdo que uno dice Goya. Goya. Muchas gracias a todos, sobre todo a ustedes, queridos amigos que estuvieron con nosotros acompañándonos en esta sesión. Hasta luego.